Vale, compartir. Bueno, pues si queréis empezamos y la gente se irá uniendo y al final, Bueno, quedará pues grabado. todo este material quedará grabado y lo podremos compartir. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues la sesión de hoy tiene un título muy, yo diría, de los títulos curiosos, porque siempre estamos hablando del presente de Atlassian y muy poco del futuro. Y de hecho, cuando compartí este título con Atlassian, la reacción fue, ostras, qué título más original, ¿no? Entonces dije, bueno, pues el título también es del ponente, ¿vale? La idea es hablar del futuro de Atlassian desde una perspectiva blockchain y de inteligencia artificial, es decir, intentando imaginar cómo será o cómo podría ser el Atlassian del futuro. Entonces, para esto, ¿a quién tenemos con nosotros? Pues con nosotros tenemos a Raúl Peláez, que es conocido ya de la comunidad aquí en Barcelona, muy vinculado al mundo Atlassian desde el punto de vista de desarrollo de aplicaciones y mantenimiento de soluciones Atlassian. Y bueno, comentando con él cómo hacer una sesión un poco diferente. Y por un lado, yo con la inquietud de blockchain, que también es un tema que a nivel personal pues me interesa bastante y hace años que estoy dedicando parte de mi tiempo libre a intentar aprender cada día un poco más de blockchain y cuanto más sé, más me doy cuenta que me falta mucho por saber. Esto como mínimo con blockchain a mí me pasa. Y ya está. Y a partir de aquí pues creo que como mínimo será una jornada diferente, ¿vale? Pues sin más, te paso la palabra y pues Gracias, Xavier. todo tuyo. Muchas gracias, Xavier. Pues merci por la invitación y súper encantado de hacer este super meeting que tenía muchas ganas además porque al final ha sido una ida de olla. Es una visión del futuro, posible visión, ¿vale? La que yo me he imaginado. He juntado varios pronósticos de economistas, de tecnófilos, ¿no? Y lo he juntado todo hecho un match and brad y veréis que os he hecho una presentación de muy pocas páginas, ¿vale? Pero cuenta como una película, ¿no? Y entonces al final tendremos que discutir todos si estáis de acuerdo con la visión o tenéis otra visión o lo veis totalmente descabellado y descartable. Y bueno, el tema es que nos vamos a teletransportar al año 2030, el famoso año 2030, ¿vale? Entonces, voy a compartir ya mi pantalla y os voy a hacer una lectura, ¿vale? La tengo por aquí y a ver, vamos a presentar. Bueno, pues el título, como veis y como os ha contado Francés, es Imaginando el futuro de Atlassian junto a blockchain e inteligencia artificial. Sobre todo es imaginando, es decir, se trata de usar la cabeza e intentar ir al futuro, ¿vale? Entonces, nada, pues pasemos a la siguiente. Aquí, bueno, es la presentación, lo mismo que ha dicho Francés, ¿vale? Y nada, pues nos embarcamos ya en el portal espacio-temporal, ¿vale? Y arrancamos el flux capacitor, ¿vale? El condensador de flujo, el famoso de Regreso al Futuro, y nos vamos al año 2030, ¿no? Entonces veréis que he hecho como una especie de diálogo entre Doc, ¿no? Y Marty, ¿no? Marty, bueno, ya sabéis, ¿no? Si habéis visto la película, pues el de la gorrita que se va con su Hoover, con su patín volador, pues es el Marty, ¿no? Y Doc, pues es el loco, ¿no? El científico loco típico, con el pelo blanco así a lo loco, ¿no? Pues nada, pues vamos a empezar. Entonces, nos vamos primero al año 2030 y ¿dónde llegamos, no? Pues llegamos a un lugar remoto cerca de Nueva Zelona, ¿no? Entonces, ¿qué es Nueva Zelona? ¿Dónde estamos, Doc? ¿No? Entonces, aquí os he puesto un poco esa visión, ¿no? Yo lo que veo, pues es Nueva Zelona, pues como una ciudad flotante, ¿vale? Una ciudad flotante, pues al lado de Barcelona, ¿vale? Pues imaginaos el puerto que se expande y aparece una ciudad, ¿no? Entonces, el origen de Nueva Barcelona, ¿no? Entonces, el doctor nos explica varias cosas, ¿no? Sí, mi querido Marty McFly, Atlassian se hizo tremendamente rica a partir del año 2024. Bueno, ya sabéis, en 2024
todas las empresas tuvieron que migrar sus sistemas de server a data center, ¿vale? Era su última fecha, febrero de 2024. Entonces allí Atlassian, digamos que explotó, los números se fueron para arriba y digamos que en 2024, pues Atlassian se hizo tremendamente rica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, según esta visión, Atlassian decidió crear un Silicon Valley, ¿vale? Flotante. ¿Y dónde? En el puerto de Barcelona, ¿cómo no? Acordaos que a Atlassian al principio pues le gustaba mucho el tema del Hotel Vela, hacíamos ahí los eventos y bueno, pues Atlassian digamos que en el 2024 volvió a pensar en Barcelona, ¿no? Entonces, años siguientes fue creciendo rápidamente con la ayuda de otras compañías tecnológicas, ¿no? Como Amazon, Google y otras grandes, ¿no? Entonces, ahora existe la vieja Barcelona y la nueva Barcelona flotante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestra misión en Nueva Zelanda? Mi querido Marty McFly, hoy es el día 9 de noviembre de 2030 y dentro de unas horas será el fin del mundo, ¿vale? Tenemos que evitarlo. ¿Qué va a pasar, Doc? Ahora no puedo contarte. Hoy pasará algo que cambiará la historia para siempre y que nos llevará a un futuro oscuro y sombrío. Debemos evitarlo, Marty. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay futuro? ¿No hay futuro? Pero ¿qué tipo de futuro nos espera, Doc? Un futuro donde los humanos pierden su libre albedrío para formar parte de una mente colmena tecnológica, ¿no? Los Borgs, ¿no? No sé si os gusta Star Trek, pero bueno, lo he juntado un poquito, ¿no? Porque si no sabéis qué son los bots, pues son como una especie mecánica tecnológica, ¿no? Bueno, que al principio en algún momento fueron humanos, pero que se fueron reemplazando partes del cuerpo por tecnología, ¿no? Y lo único que quieren es asimilar más gente y cae más gente, más tecnología, etcétera, ¿no? Pues ese es el futuro donde yo veo que vamos camino, ¿no? Que ojalá no sea así, pero bueno, el camino nos lleva para allá, ¿no? Entonces, misión, ¿cuál es nuestra misión? Tendremos que eliminar un ticket de Jira, ¿vale? Simplemente eso, tenemos que eliminar un ticket de Jira. Escucha, Marty McFly, necesitamos conectarnos al Jira de la DAO de Nueva Zelanda, Blackstone, cuanto antes y eliminar el ticket COVID-31. Acordaos que los tickets de Jira pues tienen la clave del proyecto y un número, ¿no? Pues qué casualidad, ¿no? Que esto pues coincide. Bueno, pues da igual, pues ese es el ticket, ¿no? Y aquí empieza pues nuestra aventura. ¿Eh? Eh, vale, entonces, ¿cómo entraremos en ese Jira de Blackstone DAO? ¿Vale? ¿Y ahora qué, Doc? Querido Marty, estamos en el 2030 y las empresas ya no existen como antiguamente, ¿vale? Muchas quebraron y otras se renovaron, como Atlassian Plus, ¿vale? ¿Por qué he puesto Atlassian Plus? Bueno, no sé si habéis visto capítulos de South Park, ¿vale? Los nuevos, los post-pandemic, los capítulos estos, pues todo en el futuro se llama Plus, ¿vale? Disney Plus, Canal Plus, no sé, pues todo al final le ponen la coletilla esta Plus, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la primera visión es que Atlassian cambia su nombre y se llama Atlassian Plus, ¿vale? Entonces, ahora son todos DAOs o DAX. Tampoco existen contratos de trabajo por cuenta ajena, dado que todo el mundo es autónomo. Incluso los funcionarios pasaron a ser autónomos en la gran crisis del 27. Bueno, otra ida de olla, ¿vale? Bueno, ¿qué quiero deciros con esto, no? Pues con esto quiero deciros, pues, que las empresas poco a poco irán mutando a un modelo que se llama DAO o DAC, ¿vale? Cuando hablamos de DAO son organizaciones autónomas descentralizadas, ¿vale? Estamos hablando, pues, de una especie de empresa que no es una empresa, ¿vale? Es una entidad pero está totalmente descentralizada, ¿vale? Cada uno de los miembros pues trabaja desde su casa, por ejemplo, desde una parte del mundo y a la vez se unen y el conjunto de toda esa red de confianza es una DAO, ¿vale? Que es lo que vendríamos a decir empresa, ¿no? Pero no es realmente una empresa, funciona muy distinto todo por dentro de una DAO, ¿vale? Esto es un concepto que se ha introducido sobre todo ahora con la era del blockchain, ¿no? Entonces, ¿por qué también pongo DAX? ¿No? Porque hay unas empresas que digamos que sobrevivieron a este posapocalipsis, ¿vale? Y bueno, pues son las Decentralized Autonomous Companies, ¿vale? O Corporations, ¿vale? Es decir, sí que siguen habiendo corporaciones o empresas, pero poco a poco van yéndose hacia el modelo de las DAOs, ¿vale? De las DAO. Es decir, colaboración, una red de confianza y eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos economistas que dicen que en el futuro, ¿no? Todo el mundo va a tener que hacerse autónomo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, van mirando y dicen, pues al final tendremos que ir por ahí, ¿no? De hecho, no sé si habéis visto, pues a los autónomos nos quieren grabar, yo soy autónomo, ¿no? Entonces nos quieren grabar con mogollón de dinero de aquí al 2030, ¿no? Nos quieren hacer pagar 3 veces más, 4 veces más, no sé qué locura.
Pero dices, ostras, ¿y por qué solo los autónomos, no? ¿Y por qué no el resto, no? Pues porque hay un plan, yo creo, de que en el fondo, en el futuro no hayan contratos por cuenta ajena, ¿no? Pero bueno, iremos viendo. Igual no estáis de acuerdo con esta visión, pero bueno, iremos viendo, ¿vale? Vamos a seguir con esto. Bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, luego lo hablaremos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo entraremos en el Jira de Blackstone DAO, ¿no? Imaginaos, estamos en el futuro y tenemos que entrar en un Jira. ¿Cómo entraría? ¿Cómo sería esa página principal, ¿no? Entonces, os doy un poco más de background sobre el 2030, ¿no? Entonces, después de la gran crisis del 27, todo el mundo se vio obligado, en cierta manera, a transformar, tokenizar sus bienes y su manera de comerciar, ¿vale? La red Ethereum se impuso como vencedora, incluso por encima de Bitcoin, ¿vale? Yo lo que veo aquí es que, bueno, yo sigo mucho el mundo este de las criptomonedas, estoy muy interesado porque, bueno, me fascina el mundo tech, ¿vale? Y yo soy muy friki y, bueno, yo sé que Ethereum es algo revolucionario, ¿no? Es la primera máquina descentralizada Turing completa, es decir, traga con todo, ¿vale? La gente dice que Ethereum es una criptomoneda, yo os digo, no es verdad. Ethereum es combustible de la máquina, ¿de acuerdo? Es un concepto un poco distinto, ¿vale? Cuando compramos Ethereum estamos comprando combustible que usa la máquina para funcionar. Entonces, es como que compras como el que compra gasolina, ¿vale? Entonces, esos ETHs lo que hacen es, se usan para poder gestionar esos contratos inteligentes que tiene luego la red, ¿no? Es decir, si no conocéis mucho Ethereum, al final acaba siendo un wallet, tienes una base de datos, digamos, un Excel descentralizado y todo queda registrado en ese blockchain, ¿no? Es decir, cada una de las transacciones queda ahí registrada, ¿no? En esos bloques. Entonces, no solo hace eso, sino que podemos programar por encima y ejecutar y hacer mecanismos de workflow, pero con el dinero, ¿vale? Con el Jira hacemos workflows con tareas, pero en Ethereum hacemos workflows con dinero. Entonces llegará un momento que convergerán esos dos sistemas y se unirá, digamos, la parte económica con la parte de tareas, ¿no? O de issues, ¿no? Entonces, todo el mundo se creó varios perfiles y dominios unstoppables, que son los .eth en Ethereum Name Service, la primera DAO real para poder comerciar, ¿vale? No sé si domináis tampoco esto, pero básicamente, como Ethereum es una máquina Turing completa, ¿qué pasa? Pues que traga con cualquier programa, ¿no? Entonces, digamos que se ha creado ya algunos programas, ¿vale? Y algunos son tipo DAO, ¿vale? Entonces, crearon el Ethereum Name Service, pues una organización, ¿vale? Que se dedica a dar dominios de Ethereum, ¿vale? Es decir, en vez de poner una dirección 0x, bla, 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 muchos números, con poner un mraddon.eth, pues puedes llegar a tu wallet, ¿vale? O el wallet que tengas asociado a ese dominio. Entonces, ¿qué pasa? Ese wallet es unstoppable, ¿vale? Es decir, no, es imparable, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se le puede negar el servicio. ¿Por qué? Porque está descentralizado, porque hay muchos nodos. Entonces, digamos que es incensurable, ¿vale? Entonces, el futuro va un poquito por este lado, en el mundo blockchain. Es lo que voy viendo. Y Ethereum Name Service sería la primera DAO real, ¿vale? Es cierto que hubo una primera versión, digamos, de DAO, que acabó con el primer Ethereum. De hecho, hizo que Ethereum se separara en dos. Por eso veréis en el mundo de las criptomonedas que tenemos el Ethereum y el Ethereum Classic, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Pues bueno, Vitalik Buterin, digamos el dios de Ethereum, por un lado al principio decía que el código era ley. Es decir, una vez pones el código, si te roban algo, pues lástima porque el código era así y es culpa tuya, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que bueno, que luego se separó, ¿no? Hubo una gente que decía, no, no, el código es código es ley, cuando, bueno, el tema es que se creó una DAO, ¿vale? Que se llamaba DAO, además así, y le robaron mucho dinero a la gente, ¿vale? La hackearon, le robaron mucho dinero, se creó sobre Ethereum y algunos developers se enfadaron y crearon ese Ethereum Classic, ¿de acuerdo? Entonces, Ethereum Classic, digamos que es la primera versión de Ethereum, donde el código es incorruptible. Y luego tenemos el Ethereum, que es el dominante, ¿vale? El que lleva Vitalik Buterin. Y digamos que ese, pues, vale muchísimo más y cada vez se programa más en él. Pero el código no es ley. Es decir, hay como una especie de mesías, ¿no? Que decide qué sucede en la red, ¿vale? Pese a que luego hay consensos y tal. Pero ese mesías sería, pues, el Vitalik Buterin, ¿de acuerdo? Que es el que lo inventó, ¿vale?
Entonces, más background sobre el 2030, gracias a MetaMask Browser y Ethereum Name Service, se acabaron las miles de contraseñas. Empezó el Single Sign-On interplanetario, ¿vale? ¿Qué es eso de MetaMask? MetaMask veréis que es como una especie de zorrito que te lo instalas en el navegador. Hay algunos navegadores que ya lo llevan incorporado, como puede ser Brave, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo puedes instalar en un Google Chrome, lo puedes instalar en un Firefox, ¿vale? Y al final es un wallet que lo tienes dentro de tu navegador, ¿vale? Con lo cual ese wallet te puede identificar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, puede decidir que eres tú, ¿vale? O sea, yo me conecto a ese wallet y como detecta que estoy conectado con ese wallet, sabe que soy yo. Es decir, es un login único, ¿vale? Entonces esto es lo que estamos llamando single sign-on interplanetario, ¿vale? Entonces, bueno, desde entonces nadie puede comprar o vender sin dejar rastro en alguna cadena de bloques. ¿Por qué? Pues porque al final el blockchain lo que nos da es trazabilidad e incluso transparencia. No todas las redes blockchain, por supuesto, hay algunas que no, ¿vale? Pero digamos las públicas y que están teniendo éxito sí que realmente son trazables y hay una especie de transparencia, ¿eh? Es decir, yo puedo llegar hasta el final de la cadena de donde ha salido el dinero, ¿eh? Entonces, todo aquello que nos hablan de que es muy mal, ilegal y tal, bueno, al final hay una trazabilidad y se pueden ver culpables. O sea, se puede llegar al fin. De todas maneras, existen sistemas de ocultación y tal, ¿eh? Pero bueno, que veáis un poquito cómo va el tema del blockchain en este momento. Vale, más cosas sobre el background de 2030, ¿no? Todo el mundo cobra un sueldo mensual mínimo en su wallet. ¿Pero qué es esto, no? Pues es el mítico sueldo salario universal que nos están vendiendo desde hace tiempo de que va a suceder cuando las máquinas nos quiten el trabajo, ¿no? Entonces, claro, llegará un momento donde la gente pues igual ya no tendrá para trabajar y bueno, pues tendrá que seguir viviendo, ¿no? Entonces, en el plan en la visión esta, ¿no? Pues yo lo que veo es que de alguna manera tendrán que implementar este sueldo mínimo mensual a cada persona, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Bueno, si alguien quiere prosperar, podrá prosperar. ¿Cómo? Pues siendo autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo cobra un sueldo mensual mínimo en su wallet que depende del grado de buen ciudadano, es decir, estamos hablando de un sistema parecido al de China, ¿vale? Aunque el progreso está permitido también, está restringido, es decir, tú puedes progresar hasta donde te dejen, ¿vale? En el 2030. Y es el inicio de lo que se llama el periodo de la sociedad sin clase, ¿de acuerdo? Esa es la visión. Entonces, vamos a seguir un poquito más. ¿Es Ethereum el nuevo orden mundial, el famoso nuevo orden mundial? Entonces, esta es una pregunta que os hago para luego. Ahora os hago la pregunta y luego en el coloquio pues vamos hablando. Entonces, ¿qué opináis sobre el futuro de Ethereum, ¿vale? De esta cadena de bloques. ¿Nuestra vida dependerá de este sistema, ¿vale? ¿Conoces la diferencia entre CeFi y DeFi? ¿Vale? Cuando hablamos de CeFi son finanzas centralizadas, cuando hablamos de DeFi son finanzas descentralizadas, ¿vale? Os lo explico así un poco por encima. Hasta ahora, digamos que la gente que quería invertir, pues tenía la opción de dejar un depósito en el banco y ese depósito, si no lo movías, pues te daba un interés anual, ¿vale? Entonces esos intereses al principio eran muy altos, que es un 7, que es un 6, que no sé qué, y luego poco a poco fueron bajando hasta que al final estamos pagando por dejarle nuestro dinero. O sea, hemos llegado a un momento que ya no nos dan nada, encima nos tenemos que pagar por dejar nuestro dinero, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el mundo descentralizado se está generando un nuevo mundo, ¿vale? Un nuevo ecosistema de finanzas llamadas descentralizadas, ¿vale? Entonces veréis que existen diferentes propuestas bancarias, por llamarlas de alguna manera, donde tú compras unas criptomonedas, las dejas allí, las puedes retirar cuando tú quieras, pero te ofrecen una rentabilidad de un 10% anual. Es algo increíble. Si lo pensáis, ningún banco ahora mismo está ofreciendo algo así, ¿no? Entonces, veis que están saliendo un mogollón de historias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, PancakeSwap, no sé si os sonará, Uniswap, ¿no? Veréis siempre mucho swap, ¿vale? Entonces veréis que hay diferentes formas de finanzas descentralizadas. Está quien invierte en las piscinas, ¿no? En los pools, ¿no? ¿Qué es un pool? Pues un pool es el sitio donde tú haces un cambio, ¿vale? Por ejemplo, la gente cambia pues Ethereum por euros o por dólares. Pues tú puedes rellenar ese pool para que la gente pueda usarlo y te llevas una pequeña comisión, ¿vale? Entonces, hay diferentes formas de hacer que tu dinero trabaje por ti en el mundo descentralizado, ¿vale?
tenéis que pensar que no es tan chulo como parece, ¿eh? Porque, claro, un 10% como si fuera mágico, ¿no? Tenéis que pensar que también existen los hackers y que hay vulnerabilidades y los hackers pueden atacar esas piscinas o esos entornos, ¿vale? O sea, el modelo CEFI pues tiene una garantía, digamos, de gobiernos y tal, y el modelo de DeFi pues es diferente, ¿vale? Bueno, luego lo hablaremos un poquito más. Bueno, respecto al Atlassian, ¿no? Que es a lo que estamos, ¿no? Entonces, llegados a 2028, todas las instancias de Jira convergieron, es decir, se unieron todas en una sola en el cloud. Es decir, los Jira Data Center también desaparecieron, ¿vale? Los Jira Data Center duraron 4 años y a los 4 años convergieron en una sola instancia cloud, ¿vale? Y esa instancia se llamó Jira DAO, ¿vale? Todo el ecosistema Atlassian Plus cambió de nombre añadiendo el prefijo Jiradao, Jiradao Conference, Jiradao Bitbucket. Ya sabéis que a Atlassian le encanta cambiar los nombres, ¿eh? Entonces, bueno, pues lógicamente pues habrá algún cambio de nombre seguro. Entonces, el modelo de negocio y de suscripción cambió totalmente, ¿vale? Esto sí que hay gente que me dice, no puede ser, eso es imposible. Yo sí que lo veo, ¿vale? Entonces, el modelo de negocio y de suscripción cambió totalmente, dado que las empresas desaparecieron o se transformaron y ya son todos freelancers o autónomos o supongo que tendrá otro nombre en el futuro. Y en otras palabras, las licencias se volvieron unipersonales, ¿vale? Es decir, tú compras una licencia o vas pagando mensualmente como una suscripción, ¿vale? Y entonces tú luego te vas uniendo a la DAO que te interesa o a la DAC que te interesa, ¿vale? De hecho, el Jira ya está camino a eso, ¿eh? Si os fijáis, vosotros entráis, bueno, lo enseño así rápido, a ver si puedo sacar esto así. Vale, yo cuando entro en el Jira, bueno, ahora ya pues tengo el single sign-on, ¿por qué? Pues porque tenemos lo del Google y tal, pero yo desde aquí puedo entrar en diferentes Jiras, ¿no? Pues puedo venir aquí, intentar entrar en alguno de estos, entonces de alguna manera ya está sucediendo esto, ¿vale? El camino ya se está haciendo, ¿eh? Entonces, como podéis ver, pues nada, pues del Jira yo puedo ir a uno que se llama Jira Support, a otro que se llama Conan, etcétera, ¿vale? Vale, seguimos. Control intro es aquí, ¿no? Entonces, estas personas se unieron a sus DAOs o DAX, lo que habéis visto, es decir, yo me suscribo y me voy dando de alta en estas organizaciones, en estas redes de confianza, ¿no? Que serían las empresas del futuro, y se suscriben al Jira DAO Services, ¿vale? Bajo un duro consenso, ¿vale? Porque en el futuro todo va por consenso, es decir, ahí todo va por votaciones, la gente tiene que votar casi todo, ¿vale? Y proceso de votación de sus miembros. Por supuesto, todo bajo la red de Ethereum y los contratos inteligentes, los smart contracts. Vale. Atlassian.eth, estamos en el 2030, las cosas han cambiado y mucho. Querido Marty McFly, esta es la pantalla de login de GiraDAO del 2030. Como podéis ver, pues está el logotipo de Atlassian, ¿vale? Pero digamos que aquí cambia la historia, ¿vale? Fijaos que no sale lo de Google, ¿no? ¿Dónde está el login with Google Doc? Pasó a llamarse login with MetaMask, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que MetaMask es lo que os decía antes del single sign-on interplanetario, ¿no? ¿Para qué me voy a conectar yo a un Google cuando tengo un sistema que me hace un single sign-on completamente y de alguna manera pues acabaremos con todas esas contraseñas, que tenemos 40.000 contraseñas pues, con 40.000 usuarios y dando de alta y venga a pasar nuestros datos por ahí? Bueno, pues todo eso en el futuro se acaba, ¿vale? MetaMask, bueno, Single Sign-On Interplanetario, adiós miles de passwords. Quizás el futuro no sea tan horrible o no. ¿Tú qué opinas de usar IDs universales, no? El COVID Passport ha sido el primer intento fallido de ese ID universal globalizador. Bueno, pues eso es una cosa que me pregunto yo, ¿no? ¿El COVID Passport ha sido un intento de ID universal globalizador? Y fallido, lógicamente. Vamos allá. Bueno, entonces aquí, digamos que Marty le pregunta más cosas a Doc, ¿no? ¿Qué fue del metaverso, ¿no? El famoso metaverso, ¿no? Que nos habla, ¿no? Pues mi visión fue un fracaso total, Marty. El metaverso, realidad virtual, funcionó durante un tiempo muy limitado, mientras fue promocionado por largas sumas de dinero, ¿vale? Hasta que se detectaron sus horribles efectos secundarios en niños y adultos que los dejó ciegos por sus largas exposiciones a la realidad virtual y creó un gran problema a nivel mundial que finalmente acabó con el concepto metaverso. Pero más adelante, en el 2031, resurgió de la manera más atroz posible, chips cerebrales, ¿no? Bueno, ya sabes, bueno, aquí he metido el presente, ¿eh? Esto no es futuro, estamos en el presente, ¿eh?
Ya sabéis que el señor Elon Musk de Tesla, pues le da por experimentar con animales y inyectarles chips en el cerebro, ¿vale? Y hacerles jugar a videojuegos. Bueno, no sé si lo sabéis, pero la mayoría de esos monos han muerto, ¿vale? Y bueno, pues varias organizaciones animalistas lo están denunciando públicamente, etcétera, ¿no? Bueno, total, que lo del metaverso yo creo que no es algo instantáneo, es algo que nos van a ir intentando meter, pero todavía no entra, ¿vale? Ese es el tema. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no entra? Pues porque no, yo no veo a la gente trabajando con esas gafas. ¿Os imagináis vosotros ahí trabajar con esas gafas de realidad virtual, con el Gira? Yo como que no lo veo, ¿vale? Lo veo pues en alguna situación pues de videojuegos y tal, ahí sí que lo veo, o ir a comprar o ir a ver en un concierto, eso aún lo puedo ver, ¿vale? Pero trabajar en el metaverso, como que aún no lo acabo de ver. Sí que lo veo pues con un chip en la cabeza, porque claro, ahí ya no hay interface más que tu cabeza, ¿no? Es algo más orgánico. Bueno, en fin, luego lo discutimos, ¿vale? Entre todos. ¿Cómo afectó el metaverso a Atlassian Plus, Doc? ¿Vale? Y aquí pues os voy a hacer sin céntimos de lo que yo creo que pasaría con Atlassian, ¿no? En un hipotético caso de estos, ¿no? Pues Atlassian Plus fue inteligente, y no entró en el juego del metaverso. Se quedó vigilante y expectante, pero nunca entró realmente a invertir en ello, ¿vale? Con lo cual Atlassian siguió ahí fuerte, ¿vale? Otras empresas como Google, Amazon, Apple, Meta, Alibaba, Huawei perdieron muchísimo dinero dejándolos en muy mala posición cuando ocurrió la gran crisis del 27. Bueno, esto lo dejo en plan ciencia ficción, ¿eh? No me inventé una fecha sin más. Vale. Entonces, ¿qué fue de la computación cuántica y el D-Wave, Doc? ¿No? No sé si lo conocéis, pero bueno, existe la computación cuántica y existen unos superordenadores que se llaman D-Wave, ¿vale? Que ya casi los fabrican, no como churros, pero están en ello, ¿vale? Y bueno, los creadores de estas máquinas dicen que es cuando se ponen cerca de ellos se sienten como que están al lado de un dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son muy potentes, ¿no? Y como podéis ver, es una piedra negra o una caja negra o una Blackstone, ¿no? Entonces, bueno, varios científicos descubrieron, y a la vez casualmente, un nuevo modelo de la física de partículas del 2018, dejando obsoleto el modelo anterior cuando fue comprendido masivamente en el 2027. Y se crearon nuevas matemáticas llamadas vorticiales, ¿vale? Esto parece ciencia ficción, pero os tengo que decir que esta afirmación ahora mismo es medio cierta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos científicos de la física cuántica, ¿no? Bueno, no sé si domináis un poquito esto, pero hay científicos que dicen que las partículas no son como nos dicen que son, sino que son como vórtices, ¿vale? Entonces hay uno estrógeno, uno que absorbe, otro que expulsa, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos que la física de partículas se tiene que rediseñar, ¿no? Y entonces han aparecido incluso unas matemáticas asociadas a ese rediseño, ¿no? Y se llaman vorticiales. ¿Por qué? Pues porque al final se concluye que la energía o las partículas acaban haciendo ese tipo de espirales, ¿no? Vale, seguimos un poquito más. ¿Cómo afectaron esas nuevas matemáticas vorticiales a la física cuántica, Doc? Entonces, las nuevas matemáticas vorticiales permitieron crear redes blockchain de comunicación cuántica, ¿vale? Totalmente inexpugnables, es decir, no hay nadie que pueda interferir ni hackearlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque su comunicación es cerrada realmente, pero, y bueno, y de alta seguridad, ¿no? Y que podrían separarse cientos de kilómetros entre sí sin cables, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una comunicación con un satélite o un cable submarino, no, aquí estamos hablando de comunicación cuántica, ¿vale? Esto hace años ya que los indios están trabajando en ello. Y bueno, no sé si domináis un poquito el tema, pero la cuestión es que las partículas, según se cuenta, se crean a pares, ¿vale? Entonces tú puedes coger una de esas partículas, separarla, llevarla a cientos de kilómetros y si la tocas de un sitio y le cambias una propiedad, el color, el peso, en el otro extremo también cambia automáticamente, con lo cual fluye una comunicación, ¿vale? O sea, todo lo que pasa en un lado sucede en el otro, ¿vale? Y no hay nada visible entre medio, ¿vale? Es decir, es como mágico, ¿vale? Entonces, claro, de ahí viene el tema de la teoría de cuerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ves los dos extremos de una cuerda y se supone que hay una cuerda en otra dimensión que no podemos ver ni observar ni nada que une esas dos partículas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con eso? Pues que podemos montar unos nuevos tipos de red llamados redes cuánticas, ¿vale? Y que son inhackeables, ¿vale?
Entonces, os pongo un poco más de background. Se crearon ciudades flotantes en todos los mares de las principales ciudades del planeta. Allí resguardaron y protegieron nodos de tecnología blockchain, pues en el mundo la anarquía y la inseguridad empezó a gobernar. Más adelante fueron llamadas citadels y levantaron grandes muros y fortificaciones en sus perímetros, ¿vale? Es decir, estas ciudades flotantes tecnológicas que se fueron creando, al final acabaron creando muros para que solo los que están allí estén bien, ¿vale? De hecho, ahora ya estáis viendo, no sé si veis, pero todas las construcciones tienen como un amurallado extraño y esas cosas, ¿no? Pues yo creo que esto irá avanzando y sí que es cierto que tendremos esas ciudades en el mar, pero serán amuralladas, ¿eh? Y sí, serán tecnológicas pura y dura, ¿eh? Entonces, D-Wave, que es ese ordenador cuántico que habéis visto, esa caja negra, ¿vale? Reinó en la más grande citadel de la Tierra llamada Blackstone City y alojó en su interior una variante mucho más evolucionada de la inteligencia artificial que conocemos como Alexa, ¿vale? Y se llamó Cassandra, ¿vale? Su nombre evolucionó y se llamó Cassandra. Y fue ofrecida al mundo y el mundo la escuchó y le preguntó y ella les guió, ¿vale? Es decir, aquí lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial va evolucionando muy rápidamente, muy rápidamente, ¿vale? Y bueno, pues yo me he imaginado pues un modelo de Alexa que muta, evoluciona y se convierte en Cassandra, que es algo pues más peligroso, ¿vale? Todo esto sucedió a partir del evento de hoy, 9 de noviembre, bueno, para ponerlo en contexto, del 2030, y el maldito ticket de Gira Blackstone dado COVID-31 tenemos que eliminarlo ya, McFly. Cassandra no puede existir, ¿vale? Algunas puertas nunca deberían ser abiertas. Bueno, pues sería eso, ¿no? Pues quizás esa Cassandra no sea algo bueno, ¿no? Yo lo he visto un poco como la caja de Pandora, ¿no? Igual no es bueno abrirla, ¿no? Bueno, no sé. Luego lo discutimos. Bueno, ok, volvemos al principio. ¿Y ahora qué hacemos, Doc? Marty, el ticket COVID-31 es una épica que contiene la relación de stories y subtasks que deben implementarse en el sistema operativo de la inteligencia artificial Cassandra. Si destruimos el ticket, Cassandra nunca triunfará, ¿vale? Y salvaremos al mundo de una mente colmena, cyborg y sin libre albedrío, ¿vale? Porque sí, porque si nos transformamos en cyborgs, al final habrá una especie de mente colmena y perderemos nuestro libre albedrío. Una mente colmena es justo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó la inteligencia artificial Cassandra al ASEAN Plus? Pues Atlassian sobre el 2021 empezó a hacer movimientos hacia el terreno de la inteligencia artificial. Por ejemplo, con la compra de Percept.ai, ¿no? Esto, bueno, es una noticia de hace poco. Atlassian está interesada en temas de inteligencia artificial y ya se le está viendo, ¿no? Entonces, al principio dicen que es para crear agentes bots virtuales, pero realmente se puede introducir en cualquier aspecto de Jira, ¿eh? Yo, por ejemplo, me lo imagino mucho. Ahora os hago un sin céntimos, un break. O sea, yo me lo imagino, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho en el tema de automation, ¿no? Sabéis que en el Jira Cloud tenemos un tema de automatizaciones, bueno, pues para hacer lo que hacíamos en el Jira Server con Script Runner, pues aquí lo podemos hacer con automation y gratis. Tiene un límite, pero bueno, si pagas más, pues no hay límite, ¿vale? Entonces, claro, cuando creamos una nueva rule, aquí ya veis que, bueno, más o menos es intuitivo, ¿no? Entonces, ¿qué le cuesta a Atlassian coger y preguntarte qué quieres? Tú le explicas lo que quieres y ella te lo hace. Pues nada, realmente eso estamos ya muy cerca de ello, ¿eh? Realmente. Entonces, bueno, todo esto yo creo que irá evolucionando hacia una inteligencia artificial que te hará esos automatismos, ¿eh? Y luego los podrás retocar, ¿eh? Lógicamente, luego verás el código, lo retocarás, pero claro, ya te ha ahorrado toda la primera parte, ¿no? Vale, seguimos con la presentación. Uy, perdón. Vaya, me he perdido. A ver dónde estamos. Hemos llegado aquí, ¿no? ¿Estábamos? Vale. Entonces, poco a poco la inteligencia artificial se fue integrando a sus sistemas hasta que aprendió todo lo que pudo y ayudó a automatizar casi cualquier tarea, incluidas las tareas de desarrollo y programación. ¿Vale? En realidad empezó todo con GitHub, Copilot y GPT-3, que ya existen, ¿vale? O sea, esto no es ciencia ficción, esto ya es real, ¿eh? Entonces los programadores ya no programan, solo imaginan. Eso, así es como lo he visto, ¿eh? Es decir, dentro del 2030 ya no, un programador casi no programa, solo imagina lo que quiere, se lo explica al ordenador de alguna manera y él lo reproduce y luego tú lo retocas, ¿eh? Eso sí.
¿Cómo afectó la inteligencia artificial Cassandra al mundo? ¿No? Al principio los artistas estaban muy contentos, pues por fin con Ethereum y los NFTs podían ganar mucho dinero y sin grandes intermediarios, ¿vale? Bueno, ya sabéis que lo de los NFTs es una super moda donde, digamos, tenemos como cartas coleccionables, ¿no? De alguna manera. No sé si habéis jugado a Magic, pero al final son cartas coleccionables, o Pokémon, no sé qué. Al final son cartas coleccionables, o sea, no existen muchas copias de cada una de estas cartas y tú puedes poseer una de ellas y luego la puedes intercambiar, vender, etcétera, ¿no? Pues los artistas hacen eso, cogen su obra, la transforman en digital, ponen un NFT y si alguien lo quiere, pues lo compra o lo traspasan sin más, ¿vale? Entonces, están haciendo mucho dinero últimamente con estos temas, ¿vale? Entonces, luego viene la contrapartida, ¿no? Pero todo eso cambió con la inteligencia artificial Cassandra. Pues se podría decir que les quitó el trabajo, aunque en realidad Cassandra solo hacía el trabajo sucio, ¿de acuerdo? Todo evoluciona a partir de Dalí. Dalí existe, es real, ¿vale? Crea imágenes a partir de un input de texto. Tú le pasas un input de texto y él te crea la imagen, ¿vale? O Gauguin 2, Gauguin 2 también existe, a partir de un input de imagen creas un paisaje real, ¿vale? No sé si lo habéis probado, pero es una bárbara. A ver bueno, si queréis luego os lo enseño, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas hay? Otros que pasan de imágenes 2D a 3D, es decir, tú le pasas una imagen 2D y te crea el modelo 3D. Otros que animan fotos 2D y 3D, es decir, tú le pasas la foto y sale una cascada, pues la cascada se mueve, ¿vale? Incluso, y este lo uso yo mucho porque me gusta mucho el mundo DJ, uno que se llama La 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 AI, ¿vale? ¿Qué hace eso? Pues yo le paso una canción y la inteligencia artificial es capaz de separarme la voz de la música. Entonces me da dos pistas y yo para hacer un remix pues me viene muy bien, ¿vale? Porque antes me era muy difícil, tenía que cancelar la voz, intentar sacar la voz, luego siempre se colaba un poco de sonido de fondo, ¿vale? Entonces la inteligencia artificial nos ha ayudado mucho a los DJs últimamente, ¿vale? Entonces todo esto creció muy rápido, exponencialmente, y todo pasó muy rápido. No hubo tiempo para tomar la decisión de parar esa inteligencia artificial y debemos eliminar ese ticket, Marty McFly, ¿vale? Es decir, esto lo he cogido un poco de, no sé si habéis visto la serie El cuento de la criada, que se mete en una dictadura, ¿no? Ahí en Estados Unidos y dice, es que todo pasó muy rápido, ¿no? Pues yo he entendido que esto es lo mismo, ¿no? Todo pasó muy rápido, no nos dimos ni cuenta, ¿no? Entonces, ya acabando, ¿no? Ahora te toca a ti, Marty McFly. Como final de esta presentación tan loca, me gustaría haceros partícipes de un debate coloquio, ¿vale? Y nada, y vemos estos puntos de vista y yo me voy mientras al 98 a echar gasolina, ¿vale? Porque está súper cara. Bueno, y ya está. Aquí es todo. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Hombre, Bueno, aparte de una vida ya, ¿no? Supongo. no, pero hay una mezcla de cosas que son reales. Lo del PZI es verdad. O sea, la SIAN acaba de comprar una compañía de inteligencia Sí, sí. artificial y al final la evolución lógica de comprar PZI no es, yo creo que no es hacer un chatbot, no. Eso digamos que para eso no hace falta comprarte una compañía. O sea que, bien, Exacto. bien. De hecho, yo sé que lo usan ya en las búsquedas. Por ejemplo, cuando tú buscas algo, un ticket o algo en el Jira, ellos ya usan esa inteligencia artificial en el Jira Cloud, ¿vale? En el Jira Server no, pero en el Jira Cloud sí, y te da como las opciones que creen que son mejores para ti en ese momento, ¿vale? Cuando buscas. Entonces ya está empezando a meterse en medio y eso irá evolucionando, yo creo también. Hombre, aquí No, también Jesús hay está algunos add-ons que también, ¿eh? Hay Sí, algunos, el Tempo, por ejemplo, yo también están metiendo cosas de estas, porque en función de lo que tú estás trabajando en Google o en Jira o lo que sea, te sugiere dónde vas a poner las horas, lo que usas más frecuentemente, o sea que también tiene algo, también hacen alguna cosa. bien. yo tengo una Hombre, pregunta para vosotros. Lo de que al final todo el mundo sea freelancer y habrá un sueldo universal, ¿qué opináis de eso? ostras, yo me gustaría que Jesús, están metidos en el tema blockchain haciendo cosas muy chulas, que Sí, también dijera la suya, porque es verdad, es ahí interesante. tenemos a Jesús. Claro, Uy, pero no sé si es...
La presentación, o sea, el tema, toda la parte de Jira, claro, yo me imagino en la línea que vamos que los workflows desaparecen y quedan sustituidos por smart contracts y que al final el sistema de workflows acaba siendo un sistema tan ágil. De hecho, esto es lo que nosotros estamos implementando en uno de nuestros proyectos. El propio automation que tiene ahora mismo Jira, ese de drag and drop, que tú le dirás una cosa y eso quedará grabado y se acabará materializando en un smart contract que reflejará tu flujo de trabajo. Entonces, eso no está tan lejos de llegar. Eso es una cosa que yo creo que es fácilmente realizable. ¿Vale? En cadenas logísticas se está utilizando toda la parte de, bueno, cuando entregas los productos, cuando los recepcionas. Entonces, yo creo que sí que tiene sentido de que, por ejemplo, en el Jira y más, imaginaos en la parte de gestión de proyectos que no se ha tocado, pero si tu alcance del proyecto cambia, y Ujú. los problemas que puede llegar a tener un cambio de alcance de proyecto o un meeting notes o un de esto que tú tienes ahí y después puedes decir misa. A mí me ha pasado, creo que a nadie le habrá pasado esto, ¿no? Pero aquello que redactas un meeting notes donde se cambia un documento de cambio de alcance y después se lo pasan por el forro y entonces tienes problemas porque el alcance no, pero claro, yo quería decir que no sé qué. Entonces, imaginaos un Confluence. Cuando lo estabas hablando, me estaba imaginando un Confluence que genera smart contracts del contenido que hay y entonces lo que tiene un de esto legal, una connotación legal por detrás. Claro. ¿Vale? Y esto creo que es una cosa fácil, es una fase, una fase previa a donde está Raúl, que Raúl se ha ido al 2030, yo creo que te has Ah, ido un poco al 2050. bueno, 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 ese es el por eso, pues ahí todo fue muy rápido, ahí está el tema. Pero esto estaría muy bien, de hecho, a mí me gustaría un producto así, yo lo Sí, compraría. tiene sentido porque la gestión documental al final tiene implicaciones legales, muchas de ellas. Y puede tener que registrarse en el blockchain, ¿no? En un workflow, ¿no? Es decir, la página tiene su circuito. Bueno, de hecho, en el Confluence no tenemos workflows para páginas ni espacios ni nada así. Existe un plugin que es el de Comala Tech, ¿no? El de Comala Exacto. Workflows, que ese sí que te añade ese workflow, incluso circuitos de aprobación, o incluso te lo puedes desarrollar con Forge, ¿no? Ese circuito de aprobación. Entonces, de alguna manera, yo creo que en el futuro se podrá, o incluso ahora ya se podría diseñar algo que se enlace con blockchain y acabe guardando la parte importante de la documentación. Mm. Incluso el documento, claro, ya sabéis que en esto, o sea, en el Ethereum no guardamos, digamos, objetos tipo, pues, documentos y vídeos y todo eso, pues no se hace, pero hay otras cadenas que sí que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin Satoshi Vision permite añadir documentos, etcétera, dentro del blockchain, sin ningún problema y sin ningún límite y luego los puedes observar, ¿vale? En cambio, en Ethereum, pues no, en Ethereum pues tiramos de una cosa que se llama el Interplanetary File System, ¿vale? Que al final lo que hace es, tú metes ahí imágenes, se van descentralizando, ¿vale? Pero sí que es cierto que puede llegar un momento que pierdas esas imágenes. En cambio, en Bitcoin Satoshi Vision, no. Allí tú puedes guardar toda la información que quieras, multimedia. Y los costes son bastante buenos, además, por si no lo sabes. Mm. Claro. Sí, Sí, no, sí, lo no. veo, Jesús. Mm. Yo sí que veo, por dónde vas. Lo que pasa que quizás es demasiado complejo. Sí. Y de hecho, hay algunas iniciativas que al final son esos ecosistemas que están saliendo cuando dices que van todo nadaos y que al final serán personas autónomas. No sé si cada uno facturará en el modelo de que sea autónomo como lo tenemos entendido, pero yo creo que sí que cada uno será su propia empresa. De hecho, será necesario para un D&D. Es decir, en algún momento tú necesitarás que tenga su identificación digital única, ¿vale? Y que eso esté adoptado. En el momento que tengas esto, pues ya tendrás el ecosistema montado y cada vez eso lo utilizarás para todo, tanto para tu trabajo como para facturar, como para cobrar, para lo que sea. Y ya lo tendrás todo puesto. El único problema que yo veo aquí es que ese, bueno, aparte del ser humano, que es como somos y los intereses que hay en este mundo, ¿vale? Sobre todo los temas de los intereses, porque Sí. ¿quién va a certificar? Quién se va a poner por encima? ¿Cuál será la red descentralizada que ganará a las otras? ¿Vale? Esa interacción entre redes puede haber, pero no puede ser que tengamos. Es como el Blu-ray y el DVD, al final se impuso uno, ¿vale? Tendrá que pasar eso, y Y eso no, en y una no, y relación. no por, y no por ser el mejor tecnológicamente va a ganar, ¿eh? O sea, aquí depende de los padrinos realmente. Claro. Exacto. Entonces, ese modelo que has planteado es muy utópico, en el cual, tal cual que estamos hablando de que esos padrinos a lo mejor nos van a forzar por ejemplo, yo Ethereum no utilizo Ethereum,
porque los costes son inviables. Es decir, si yo tengo que hacer una serie de transacciones y cada ticket que yo creo en un Jira lo tengo que coger y registrar en una red Ethereum, el gas del Ethereum es muy caro. Muy caro. Es que Ethereum solo es para cosas serias. Mm. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿eh? O sea, solo para cosas serias. Si quieres algo serio, de verdad, está en Ethereum. Si no, pues te vas a los otros blockchains. Sí, pero desde el punto en que en el futuro tú guardarás cualquier interacción, pero os pongo un ejemplo, o sea, hay redes, tú tienes dos coches que están yendo autónomos entre ellos y se están comunicando constantemente. Esto es una cosa seria. Si no, los coches chocan. Claro. Ujú. Y esas soluciones no, es muy serio desde mi punto de vista. No sé qué definición de serio tiene la gente de Ethereum, pero ahí yo necesito un No, requerimiento. pero ahí eso es diferente. Ahí no se usaría blockchain en su versión, digamos. Hay algo por encima que es el Internet of Things y hay otro tipo de cadenas tipo el IOTA, ¿vale? Que lo que hace al final es comunicarse entre chips, ¿vale? Los chips cercanos le pasan información, ¿no? Es decir, al final tienes diferentes componentes que te van pasando información. De hecho, Volkswagen ha invertido mucho en IOTA Sí, pero y IOTA, por ese ejemplo, es modelo una ese. blockchain. IOTA es una, es una blockchain. Entonces ahí es lo mismo. O sea, ahí no utilizas Ethereum, utilizarás otra cosa. Sí. Vale. Entonces, en esto utilizarás IOTA o yo, por ejemplo, IOTA tampoco me acaba de gustar, pero utilizarás otro tipo de comunicación, ¿no? Tendrás Ethernet y tendrás otro RS232. Tendrás diferentes conexiones que se irán imponiendo. ¿Vale? Pero bueno, aquí veníamos a hablar de Atlassian. O sea, no, no. Bueno, una mezcla. Bueno, es una mezcla. Sí, 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 sí. No, no, yo creo que es interesante porque al final sí que es cierto que están habiendo muchos movimientos hacia este entorno. Y bueno, tanto lo que dice Jesús, que además el ejemplo que ha puesto es sumamente como que pueda pasar pasado mañana. O sea, lo que se planteaba en la presentación es un poco más a largo plazo, pero lo que está planteando Jesús es que puede pasar pasado mañana, porque existen todos los medios para poderlo hacer. Simplemente falta hacerlo, ¿no? Exacto. Jesús, respecto a lo que has dicho, de que el Ethereum es caro, es totalmente cierto, pero recuerda que se está haciendo la capa uno es Ethereum, y luego hay una capa 2. Es decir, o sea, no Que tienes por qué que llegar a la capa uno. que llevamos 4 años esperando que salga, o no, ¿cuánto llevamos? Bueno, pero ya están en ello, o sea, es un tema de tiempo. La idea está ahí en medio. Ujú. Es decir, no acabarás de llegar a la capa uno, te quedarás en la capa 2 y pagarás menos, ya está. Solucionado. Bueno, no Bueno, sé, pues a saber cómo está, evoluciona. está claro. Chus, ¿qué dices? No dices. Quería que participara. Bueno, igual no está, igual lo está grabando. A ver, dame un segundo, que estaba aquí poniendo las cosas. ¿Me oís bien? Sí, 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 perfecto. sí, sí. Pues a ver, ¿qué opino de todo esto? Bueno, pues hay varios puntos de vista que es lo que está hablando. Bueno, por un punto de vista la parte de los autónomos, que a mí me toca, por este caso, eh, podría ser lo que comentáis, lo que dice Raúl de que la visión o el posibles próximos pasos que nos puedan tocar sea de que el mundo vaya a quitar la parte de trabajar por cuenta ajena y vaya hacia un mundo en el cual cada uno se la guise y se lo come buscándose los servicios que pueda encontrar. Bueno, yo es que me interesaba la charla más bien porque estoy empezando un poco a meterme un poco en el mundo cripto y un poco en el rollo de DeFi y demás. Y quería ver un poco cómo unías concatenabas los dos mundos, un poco mundo Atlassian con mundo cripto con DeFi. Y la verdad es que con lo poco que llevo varios libros leídos y estoy tratando de formarme un poco en tener un poco, empezar a invertir o a hacer algo, pero como necesito conocimiento previo para poder empezar a trabajar, no me gusta hacer las cosas sin conocer. Primero prefiero estudiar y luego arriesgar. Haces bien, Eh, haces bien.
Sí, pues un poco estoy empezando. Entonces, es decir, el mundo creo que va hacia ahí, creo que es el siguiente paso, creo que el mundo de la blockchain y lo que corresponderá después es tan revolucionario como cuando llegó Internet. Entonces, ese es nuestro siguiente paso. Bueno, de hecho, hay una leyenda que cuentan por ahí, que yo la he escuchado varias veces, que dice que Ethernet, o sea, la Ethernet de la de los ordenadores, fue la primera versión de Ethereum, ¿vale? De hecho, se llama Ethernet, ¿no? Es Sí, sí. curioso, ¿no? Sí, Dices, ostras, ¿tendrá alguna relación? No lo sé, pero bueno, es curioso. sí, al final lo bueno que tiene, por ejemplo, Ethereum es que al final, bueno, no es una criptomoneda. La criptomoneda podemos considerar Bitcoin, que es un activo en el cual está único y exclusivamente basado para acumular valor, pero Ethereum al final es una plataforma. Es decir, es lo que comentabas. Es como una red enorme donde tú puedes ejecutar lo que quieras, Ujú. básicamente. Entonces, es el potencial que tiene Ethereum. Entonces, está guay. Bueno, por ahí tengo los libros el de Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum que me han llegado hoy. De hecho, justo a dar la casualidad. A leerlos, a leerlos. Sí, ¡Ey! sí, Muy, sí. muy bien. Y así que sí, sí, sí. Es decir, estoy muy interesado en el mundo. Además que es que Pues me Chus, apasiona bastante. te quería comentar, por ejemplo, una cosa que a mí me chirría mucho, ¿no? O sea, Bitcoin, bueno, sabéis, ¿no? Pues nació pues hace muchos años ya, o sea, no es nada nuevo, o sea, tiene más de 10 años, creo, ¿no? En 2008, ¿no? Sí. 2009 o Sí, así, ¿no? sí, finales de 2008, principios de 2009, que fue cuando 2009 o por ahí. vinieron el primer bloque, sí. Y nada, pues Satoshi cogió, minó su primer bloque, nadie sabe quién es ese Satoshi, y hizo un white paper, ¿vale? Sí. Ese white paper lo que dice al final es lo que tiene que cumplir ese Bitcoin para ser Bitcoin, ¿no? Es como las leyes esas escritas en piedra, pues algo así, ¿no? Pues tienes ese white paper, ¿no? Entonces, si os fijáis, Bitcoin fue secuestrado, ¿vale? Ahí es donde viene la historia. Bitcoin fue secuestrado por grandes compañías y ha sido usado con un modelo especulativo, ¿vale? Que no mola nada, la verdad. Entonces, ¿qué os quiero decir con eso? Pues que Bitcoin no cumple ahora su propio white paper, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que pone Bitcoin es que debe servir para microtransacciones. No me puedo imaginar a alguien cogiendo y pasando 0,5 satoshis instantáneamente, ¿vale? Acordaos que ahora la red de Bitcoin no sé si tarda 20 minutos en hacer una transacción, a veces horas, dependiendo, o sea, no es escalable. ¿Y qué pasa? Que los que secuestraron el código de Bitcoin, ¿vale? Los developers no tienen cojones a tocarlo. No tienen cojones a tocarlo. Entonces, ¿qué Ya. pasa? Bitcoin de alguna manera tendrá que ir evolucionando, porque no es, o sea, es puramente artificial. Ethereum es diferente, es otro modelo y eso sí que hay una comunidad detrás, es otra historia, ¿no? Pero lo que es Bitcoin como digital cash, yo creo que al final pasará algo con eso, porque no lo acabo de ver, porque es que no cumple el white paper, no lo cumple. Bueno, Es- sí que es verdad que están saliendo varias soluciones que de segundo orden, que llaman, o de segundo nivel, que trabajan sobre la red de Bitcoin. pero eso es un engaño. O sea, al Sí, sí, final sí, representa que el Bitcoin es limitado. ¿Por qué vale dinero? ¿No? Pues porque es limitado, porque no se exacto. puede falsificar. Pero esas capas 2 al final es una falsificación, porque te están haciendo ver que tienes algo que en realidad igual no lo tienes. ¿Entiendes? Mm. Esas capas 2 realmente lo joden todo. O sea, nos vuelven al modelo anterior. ¿Vale? Entonces, quería hacer un pequeño inciso y es que el mundo de Satoshi pues ha ido evolucionando, ¿vale? Y ahora queremos saber quién es Satoshi, ¿vale? Entonces, mucha gente apunta de que posiblemente sea Craig Wright, ¿vale? El doctor Craig Wright. Entonces, Craig Wright es el que creó Satoshi Vision, ¿vale? Que es una moneda que ahora mismo no vale nada, pero hay los mismos bitcoins, todo igual, y los Ujú. bloques son enormes, o sea, los puedes hacer del tamaño que te den la gana, que se suponía que eso no era posible, pero estaba en el white paper, es decir, Bitcoin no lo cumple, pero Bitcoin SV sí, ¿vale? Y Bitcoin SV vale para microtransacciones, yo puedo pasarte microtransacciones, sirve para comunicaciones remotas, o sea, sirve para el Internet of Things, es decir, una vez te lees y experimentas con Bitcoin Satoshi Vision, te das cuenta de que el que lo ha hecho tiene que saber muchísimo, ¿vale?
Y entonces ahí es donde viene, y de hecho es el único que ha peleado por legalmente hacerse el propietario de Bitcoin, ¿vale? Porque además el doctor Wright dice que él lo dio gratis, ¿no? Al mundo, pero que él no quiere que abusen de su hijo. ¿Vale? Entonces, bueno, el tema es que, por ejemplo, Vitalik odia a muerte a Dr. Wright, porque claro, según él no es Satoshi. Bueno, entonces hay una guerra ahí de quién es Satoshi, si es él, si no, pero legalmente está declarado como Satoshi casi ya, ¿eh? Creo que el último juicio lo ganó ya. En las cortes de Florida, no sé dónde, Satoshi es él, ¿vale? Sí, pero Entonces, porque se ha nombrado él como Satoshi es o... la única persona que ha dicho soy yo. Ah. Y que tiene papeles y cosas para demostrarlo. Y no solo lo ha demostrado así, sino lo ha demostrado con hechos. Es decir, ha creado esa cadena, tal, que ya os digo que no triunfa nada. Es decir, la gente, bueno, pero eso mismo me hace pensar que es el verdadero Satoshi, ¿no? Claro, porque todo el mundo lo critica, todo el mundo lo odia, pues ese tiene que ser el bueno, eso es lo que creo yo. Y al final, pues como todo, ¿no? Pues igual que hay un Android y un Apple, pues yo veo un Bitcoin y un Ethereum, ¿no? Pues, pero ¿será Bitcoin? ¿Será Ethereum? ¿Será ADA? ¿Será ADA Colau? No sé, ¿eh? No, bueno. Además, sí, yo creo, además, claro, yo lo veo, claro, al final tienes varias cadenas o varias formas de verlo, pero es que esto, lo bueno que te proporciona la red de Ethereum es el que puedas ejecutar cosas, que es Sí. lo potente, porque vale, es decir, Bitcoin puede ser especulativo, pero el poder tener redes de gente que pueda, es decir, que yo mismo pueda convertirme en un banco o aportando mi valor a un liquidity pool o a una red Uy, ya donde dominas, chus. bueno, estoy en formación. Bueno, Eh, es lo que te decía del DeFi, ¿eh? El block, bueno, hay sitios como BlockFi que te ofrecen un 10% de rentabilidad, que bueno, luego te tienes que fiar del sitio, pero es bueno, alucinante si lo ven, ¿no? a ver, yo he hecho pruebas y, por ejemplo, Anchor Protocol, que funciona que yo he hecho pruebas con stablecoin, con USDTs, Ujú. eso te aseguran, bueno, te aseguran, es decir, asegurarte nunca es, pero tienen como un 20% de rédito, es decir, al final está bastante bien. El que lo entienda y lo sepa usar, e Ahí está. incluso, ya yo quiero ir un pelín más allá, porque mi idea es automatizar todo esto. Tener una cartera automatizada que no dependa de sentimientos, porque al final el problema que tiene mucho de la parte de inversión es que al final estás jugando tu dinero y cuando pasan eventos como el de esta noche, que de repente un país entra en guerra con otro, tira las bolsas, de repente monedas caen, el hecho de que la gente salte encima a recoger su dinero, incluso a lo mejor pensando que lo va a perder todo, eso no... Entonces, yo quiero ir un pelín más allá y evitarme esos disgustos. Yo lo que veo, Chus, es que el viejo mundo se va destruyendo poco a poco, es decir, verás que la bolsa poco a poco se irá destruyendo, pero algunos Sí. quedarán, ¿vale? Por ejemplo, todos aquellos que sean sostenibles están aptos para el nuevo mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa sostenible? Pues que tú lo buscas y pone ahí sostenible, ¿vale? Lo pone, ¿eh? Ya, ya, Pone. ya. Entonces, fíjate, por ejemplo, Telefónica, ¿vale? Ha pasado de 2 euros a 4 en un contexto malo. O sea, ahora mismo estamos en un contexto súper malo, pero Telefónica ha ido evolucionando, ¿vale? Ha subido en vez de bajar. Entonces, es un poco... Ahí se ve claramente de que está habiendo una destrucción de, digamos, las viejas compañías y las que se sepan adaptar a esa sostenibilidad, que habrá que definir bien qué es eso de sostenible. Sí, bueno, eso Eh, es la palabra, bueno, es que esto daría para mucho, para hablar mucho. Sí, sí. ¿Qué significa De- sostenible? No lo sé, exacto. pero es ¿Qué lo más guay, es significa? el nuevo mundo. Además de gracia, porque de los pocos, vamos, de los podcasts que escucho, escucho uno sobre Bitcoin que es de Alberto Mera, no sé si le conocerás. No, no me suena. Y hubo un día que habló sobre el tema de la sostenibilidad y de un documento, parece ser que sale de la Unión Europea, en el cual supuestamente expertos definen qué es sostenible. Entonces, pues al final, pues es bastante gracioso de que personas que no tienen nada que ver con el ámbito empresarial o te estén definiendo cosas
que impactarán en el valor de empresas o de activos a futuro. Bueno, Claro. estén definiendo cosas que no entienden, pero bueno, esto es Exacto. aparte. O sea, estén definiendo cosas que no entienden. Es decir, lo Sí, que, sí, es que es surrealista, total, ¿no? Hay muchas Yo, por veces ejemplo, que... Atlassian lo veo sostenible, ¿eh? ¿Por qué? Por ejemplo, para mí sostenible es que los jefes de Atlassian digan 5 días al año tienes que ir a hacer actos de altruistas. Oye, pues me parece de puta madre, la verdad. Me parece bien, ¿eh? Eso es sostenible. No sé a nivel números cómo afecta esto, pero, pero de cara afuera visiblemente es mucho mejor, ¿no? También es cierto que don't fuck the customer, ¿no? Entonces, ya sabéis, ¿no? no, no, pero Perdón. aparte, o sea, sabéis, desde que las cotiza en bolsa, empezó a cotizar, las acciones se han disparado, pero evidentemente ahora están pensando en mover la sede social otra vez de la tenían en Inglaterra, creo, y la querían mover otra vez a Estados Unidos. Sí. Sí, lo vi. Lo viste, ¿no? Dice, porque Ujú. no es un nivel de pago de impuestos, porque Atlassian no da beneficios. Sí, es decir, desde que se ha creado, no da beneficios. Con lo cual, decían, no es un problema de donde pagamos menos impuestos, porque no. Hay otras implicaciones, pero es decir, la mayoría de las compañías, y eso no significa que tenga menos valor, porque le digo, el valor en bolsa está disparadísimo. Y ahora están entre los, creo que leí no hace mucho, los dos fundadores de Atlassian entre los 150 más ricos del mundo. 150. O sea, Sí, me lo creo. Exacto. es decir, o sea, que sí que es cierto que los próximos pasos que ellos hagan, porque al final no es que tengan que reinventarse, es que como el contexto está cambiando, ellos tienen que cambiar con el contexto, porque si no, van, si no, van a tener problemas. Entonces, yo creo que Sí, van a tener que evolucionar, claro. sí, sí. Sí, evolucionar porque el entorno, porque el contexto está cambiando. Y entonces ellos se tienen que adaptar. Y yo creo que eso sí que han demostrado, sí que han ido demostrando que, ostras, mm, tienen cierta visión, como mínimo tecnológica. Ya, y empresarial también, ¿no? Pero yo me centro más en la tecnológica. Ostras, ¿quién, quién diría, cuando yo los conocí hace pues no sé, 14 años quizá, vamos, a mí me dicen hace 14 años que esas dos personas hoy en día serían lo que son por tener o sea, por tener un sistema de ticketing, ¿no? Que esta fue la base inicial, ¿no? Ostras, pues evidentemente Mm. se han sabido no ganar un sitio en el mercado, es que es el referente. Es decir, ahora yo creo que no hay nadie con el que estemos hablando habitualmente de gestión de proyectos que no conozca Atlassian. Yo creo hay muy poca gente, hay muy pocas empresas y eso lo han hecho, eso lo han sabido hacer, eso lo han sabido hacer. Y han generado una Sí, necesidad. yo creo que también es verdad que a ver, yo he probado otras soluciones y creo que no hay solución que te dé una cara amigable porque una de las cosas buenas que tiene Atlassian es su apariencia amigable, porque no es el típico herramienta de ticketing que no que no se puede configurar, que tiene partes que no comprendes o que sean malas a la vista, como digo yo muchas veces cuando ves herramientas viejunas. Y luego encima es que creo que no hay una empresa o compañías que de verdad le estén haciendo o intenten ir a por ellos también, por así Bueno, decirlo. bueno. Espérate. Existen, ¿eh? Existen. Yo recuerdo unas cuantas. Por ejemplo, ClickUp Sí, pero ha hecho una campaña súper agresiva contra Jira diciendo los de nosotros somos Clica, muchos. Sí, por Clica. ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, esos han hecho una campaña súper agresiva. No paran de salirme vídeos de por qué Me hace usas mucha Jira cuando gracia eso, puedes sí. usar esto, que no sé qué en el YouTube. Madre mía, no paran de salirme además.
Y bueno, pues ahí tienes otro sistema, ¿no? Luego está el Monday, está el Track, está el Remedy, ahí cuenta el Rally, cuenta 1000 de estos. Lo que pasa es que, claro, no, el Trello, ¿no? Incluso podría servir, pero para equipos pequeños. Lo que pasa es que el Claro. Jira, lo de los workflows, es la caña. Yo creo que lo de los workflows no lo tiene nadie tan bien desarrollado, aunque realmente han copiado algo o han cogido algo open source, ¿vale? Porque eso de los workflows ya es open source en Java, ¿vale? Han cogido, lo han integrado muy bien en el sistema de ticketing. Y sí que es cierto que eso que de la user experience es mucho mejor que en otros sistemas, ¿no? Sí. Siempre usaron Ajax para el refresco de campo, eso se agradece mogollón. No da muchos errores al guardar, se ve bastante robusto, eso también se agradece mogollón. Y bueno, yo por ejemplo he diseñado aplicaciones en mi vida pasada, ¿vale? Cuando estaba en Linker, por ejemplo, aplicaciones Java, y tengo que decirte que como aplicación Java el Jira está muy bien diseñado. O sea, la aplicación ideal de cualquier persona que diseña aplicaciones. Sí. ¿Vale? Está muy bien hecho. Mm. Es difícil superar, la verdad. Y No, se nota no, porque todos hemos pasado por el aro, ¿eh? exacto, todos. No, no, no. Es que ellos planteaban, no me acuerdo qué porcentaje de pérdida de clientes por el hecho de pasar a dejar de usar la versión server. Ellos ya contaban con un porcentaje de clientes que dejarían de ser clientes de Atlassian para pasar a otras soluciones. Pues este porcentaje se está disminuyendo muchísimo. Es decir, es que me sabe mal porque no me acuerdo del porcentaje, pero si ellos tenían pensado pues que un 10% de la cartera pues la perdieran, pues que va, es decir, es mucho menos. Es decir, los clientes pasan por el aro, los desarrolladores también. ¿Por qué? Porque al final está en un ecosistema que, bueno, que les gusta, que les funciona, que no lo quieren cambiar. Y esto, cuando hablas con algún cliente, bueno, y hay mucha polémica con las nuevas tarifas, con la versión cloud, pues, al final, la mayoría pasan. O sea, bueno, esto como mismo en el entorno que yo me estoy moviendo, en las cifras generales que están saliendo de Atlassian en cuanto a eso, a la pérdida de clientes, que es realmente baja. Bueno, yo ahora mismo no conozco, a fecha de hoy, no conozco a nadie que esté trabajando con Jira de una forma más o menos intensa y que haya decidido dejarlo por todos los cambios que están habiendo en Atlassian, que son muchos, cambios que son muy drásticos y a todos los niveles, ¿eh? Es decir, Sí, la verdad es que yo tampoco conozco, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, los clientes con los que he podido trabajar, que tengan esa visión y además o que quieran o que hayan especulado en algún momento con pasarse a alguna otra herramienta. No conozco casos. Sí que es verdad que con toda la política está, porque sí que es verdad que estos los últimos movimientos de Atlassian han sido como muy agresivos, como nos vamos al cloud. Estas son las tarifas que hay, como sabían dónde estaban y lo que pueden pedir y no ha habido consulta con los clientes, simplemente han dicho, este es nuestro camino, estos son los pasos que vamos a dar y si sigues en el tren, seguirás conmigo y si no, pues tendrás que buscar una salida. Pero el problema encima que tienen ellos es que saben que la herramienta tiene un efecto lock-in muy grande, porque no es tan fácil coger una gran empresa con un sistema de ticketing ya montado y decir migro a otra herramienta. Es muy complicado. Entonces, ellos también juegan con eso. Entonces, al final, las grandes empresas dicen, bueno, es decir, ¿qué me costaría cambiármelo todo, quitar todas las integraciones que tengo con repositorios de código, con herramientas de despliegues automáticos, a otra herramienta o, bueno, es decir, me compensa la subida que hagan y continúo con ello. Entonces, es complicado. Al final, sí, es verdad que no he encontrado empresa que se haya pensado o que haya dicho, quiero cambiar. Sí, No, es decir, yo es que tampoco, no. ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Ni siquiera, bueno, alguna vez a alguno se le ha ocurrido, oye, ¿alguna alternativa? Digo, bueno,
según Google es el Microsoft DevOps, ¿no? Uf. Y lo ves y dices, ostras, no puede ser. Pues eso, ¿no? O sea, yo Bueno, me he encontrado casos donde el propio empleado ha pedido el Jira al jefe y ha dicho, si no hay Jira me voy. Entonces, claro, es algo que se ha vuelto cultural, ¿no? Un poquito. claro. No, y además el conjunto de el conjunto de aplicaciones, ¿eh? Ostras, el Confluence, por ejemplo, eh, empezó muy a la sombra de Jira, pero bueno, también se está convirtiendo como en la gran quickie, ¿no? Es decir, yo no sé, por ejemplo, vuestros proyectos, pero bueno, ya nosotros ya como compañía, todo lo tenemos en Confluence, todo. Y todo es todo. Y desde hace 10 años, 11 años. Es decir, cualquier documentación, cualquier cosa que hemos generado en los últimos 10 12 años, lo tenemos en Confluence. Entonces, claro, no es tan evidente el decir, ostras, documentación de un grupo de personas trabajando 8 horas al día y muchos proyectos. Es decir, que al final se ha generado esa dependencia, pero que es querida. Es decir, es querida, ¿no? Solo no lo podríamos, solo deberíamos cambiar si no pudiéramos permitirnoslo, ¿no? Es decir, si llega un día que los costes son prohibitivos y no podemos permitirlo, ese será el punto de inflexión. Pero yo creo que hasta eso Atlassian lo está haciendo bien. Es Sí, decir, sí, sí. Yo creo Yo que creo, aunque nos parezca agresivo, creo que ellos saben muy bien dónde pisan. Es decir, los clientes nos podrá parecer, los que usamos, que llevan unas políticas, pero creo que ellos lo tienen clarísimo, yo creo, es que lo tienen clarísimo. Y Uy, Jesús, levanta la mano. saben hasta dónde pueden estrujar, yo creo. perfecto. Bien Mira, claro. Jesús quiere comentar algún tema. Jesús. sí, yo comento un tema y también me despido porque ahora ya tengo aquí los niños ya Muy y bien. ya esto es Yo una igual, yo locura. igual. Yo igual, Esto es sí, una sí. locura. Estamos esperando. Vale, el coste del cambio es significativo, ¿vale? Entonces Sí. estamos viendo que la gente ni se plantea el cambio también muchas veces por el tema del coste del cambio. A mí me recuerda una época en que los que venimos de servidores y entró el uso de los PaaS, la gente no se movía a Amazon, no se movía a Google, no de esto, y ahora es mandatory. ¿Vale? Sí. Eran prohibitivos los cambios, el coste del cambio era brutal. Yo creo que ya llegará, o sea, llegará un momento en que el índice de penetración de otras soluciones le irá quitando mercado a Atlassian, ¿vale? Porque será mucho más fácil. Cuando lo tengan todo unificado en el cloud, habrá menos personalizaciones y será mucho más fácil hacer un chupador de Jira que te migre a otro lado, ¿vale? De una forma más sencilla. Entonces yo creo que esto llegará y irán compitiendo en nuevas funcionalidades o en cosas de valor. Sí. Las comparativas que yo he hecho últimamente tampoco es tan caro. Es decir, la realidad es que a nivel, si comparas funcionalidad con precio, tampoco es tan caro. Pero hay ejemplos, conozco compañías grandes que se están utilizando GitLab y están dejando de utilizar Bitbucket. También te he de decir que el Jira está haciendo una herramienta captiva de las otras herramientas. Es decir, el hecho de que una empresa que desarrolla software tenga Jira hace que se vea forzada a utilizar Bitbucket. Y que hay soluciones, bueno, tú lo has visto, Raúl, uno de los clientes que tiene una tupla que tiene Jira más GitLab en on-premise y se está planteando migrarse a Bitbucket y tiene todo el sistema de integración continua, lo tiene montado en casa con GitLab y esto. Cuando, por ejemplo, para mí parecer Bitbucket, el sistema de integración continua está muy flojo, ¿vale? No deja de desear las cosas que son más potentes de las empresas grandes. Entonces, Ujú. dicho Yo, esto, a ver qué pasa. yo creo que espero y deseo, porque algo he oído por ahí, en que el Team 22 va a ir muy enfocado a esa parte, a todo el tema de enfocar y dar más énfasis al DevOps. El Team 22, el mes que viene que tenemos, Sí, hemos programado otro evento de estos online a hablar un poco explicar un poco el Team 22, porque esto es en el mes de abril. Además, yo personalmente voy a estar allí sí, yo y, también. Nos veremos. y vamos a intentar explicar cosas en directo desde allí para la comunidad.
estamos ahí Qué guay, organizando qué con guay. otros. Sí, a ver cómo sale, porque pero estoy con Qué guay. con otros líderes de, pues bueno, Estados Unidos y de otros países, Argentina y México también, pues intentando hacer una cosa allí durante varios días, ¿no? Pero sí, el Team 22 también, yo creo que marcará un punto de inflexión también sobre Sí, la nueva estrategia de Atlassian. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Ah, bueno, ha sido un Bueno, Next me lo he pasado diferente, muy bien, ¿eh? ha sido un Next diferente, ¿vale? Que ya toca también de vez en cuando hacer algo diferente. Y ya digo, intención de que el del mes de marzo sea no el último online, porque yo creo que la combinación de eventos online y presenciales, eso lo mantendremos. Pero mi intención es intentar en el mes de abril hacer uno presencial. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero bueno, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias a venga, muchas todos. gracias, chicos. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.